Bueno, tengamos buenas noches. Este día tenemos una tutoría de repaso número 3. Por el momento no se ha conectado ningún estudiante. La idea de estas tutorías es siempre tratar de resolver ejercicios referentes más que todo a lo que estamos desarrollando, a lo que estamos trabajando. Y es importante que siempre puedan conectarse porque de esa manera ustedes pueden ir aclarando todas las dudas que se tengan posible. Entonces, los invito a que no se pierdan ninguna de las tutorías porque es importante. No es como estar haciendo, resolviendo las dudas en vivo a que ustedes vean el video. Pero igual el link se les será compartido, pero vamos a trabajarlo. Recuérdense que ya esta sería la tercera tutoría de repaso. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carlos. No sé si me escucha. Bueno, espero que se escuche, Carlos. Vamos a dar inicio. Ok, ok. Entonces ahí cuando tenga alguna duda, usted me escribe en el chat, no hay problema, para desarrollarlos. Voy a estar pendiente siempre y cualquier duda, voy a dar inicio por el tiempo. Este, Siempre, lastimosamente, no se conectaron los demás, pero la idea es ir discutiendo los ejercicios que se tengan. Más que todo porque la tutoría 2 quedó un poco cortada. Entonces, la tutoría por lo que hubo el sábado no se desarrolló normalmente como la desarrollamos. Entonces, he retomado ejercicios que estaban agendados en esa parte, porque luego de eso prácticamente entraríamos, que en esta semana estamos trabajando con la unidad 2 que son funciones. Entonces, esa es la idea. Vamos a iniciar, vamos a resolver ejercicios, esa es la idea. Siempre la solución de ejercicios. Entonces, más que todo, a mí me gusta que participen y este es el primer ejercicio, como lo mencioné. Estos ejercicios, este era el ejercicio que continuaba después de la igualdad que se demostró en la tutoría del día sábado. Entonces vamos a arrancar. Yo sé que, porque no tiene audio, pero cualquier duda usted puede escribirme. Y vean, la idea es acá es que puedan participar. Entonces, siempre me ha gustado que las tutorías se realicen de esa manera. Pero vamos a ver el ejercicio 1. Dice expresar en forma algebraica. Expresar en forma algebraica, dice lo siguiente. Alejandro y Rubén venden suscripciones a la revista Tiempo Libre. Y durante el mes de agosto, Alejandro vendió 3 suscripciones menos que el cuádruplo de las que vendió Rubén. Si sabemos que Alejandro vendió 61 suscripciones, ¿cuántas vendió Rubén? Estos son ejercicios de álgebra que más que todo son aplicaciones que son bastante interesantes para resolver. Acá, como en todo problema algebraico, hay que plantearse ecuaciones. Hay que plantear la ecuación y a partir de allí se puede ir resolviendo. Entonces, no sé, espero que vaya tomando nota. Acá lo importante es siempre plantearse una ecuación. ¿Quién es la variable? ¿Qué representa la variable? Entonces, a partir de ahí y entendiendo qué es lo que se va a buscar. Yo creo que la pregunta acá está bien clara. Es cuánto vendió Rubén, cuántas suscripciones vendió, tomando en cuenta que se va a pasar esto al lenguaje algebraico. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la solución es, vamos a nombrar a X, acá lo tengo, X, lo que vendió Rubén. Es decir, si yo encuentro el valor de X,
voy a responder a esta pregunta. Y entonces vamos a llamar a X lo que vendió Rubén. Y acá, esto que he colocado acá, que dice 4X menos 3, es esta parte. Dice, Alejandro vendió 3 suscripciones menos que el cuádruple de lo que vendió Rubén. ¿Cuánto vendió Rubén? X. Y como dice que Alejandro vendió el cuádruple, 3 menos que el cuádruple de lo que vendió Rubén, entonces por eso acá aparece 4X menos 3. Esa sería la ecuación, las variables que se van a trabajar, lo que vendió Rubén y lo que vendió Alejandro, que es el cuádruple menos 3 del cuádruple de lo que vendió Rubén. No sé si hay alguna consulta en estas dos variables que se están tomando. Eso es bastante, eso es lo importante. Luego, al seguir leyendo el problema, dice, sabemos que Alejandro vendió 61. Y como sabemos que Alejandro vendió, lo hemos representado como 4X menos 4, que es lo que he colocado acá, entonces tenemos esto. Alejandro, como vendió 61 y lo hemos representado algebraicamente como 4X menos 3, que es el cuádruple de X, de lo que vendía Rubén, menos 3, entonces ya tenemos la ecuación. Y esta es la ecuación a resolver. De ahí el trabajo es de carpintería, más que todo es de ir, destruyendo. Ok, entonces ahora lo hay que despejar X. Yo creo que despejar X, cuando tenemos una ecuación, creo que eso es bastante básico, lo que hay que seguir. Si pasamos, recuerden, si está restando pasa a sumar, si está sumando pasa a restar, si está multiplicando pasa a dividir, y si está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, acá vamos a tener, al despejar X, vamos a pasar este menos 3 al otro lado, a sumar, que es lo que aparece acá. Este menos 3 pasa al otro lado a sumar, y quedaría 4X igual a 61 más 3. Acá se suma estos dos, ¿y qué me da? 64. 4X solo se baja, y ya nos queda que acá 4X es igual a 64. Entonces, este 4 está multiplicando a la X. Entonces, pasa a dividir. 64 entre 4 da 16. ¿Y qué representa X? Lo que vendió Rubén. Entonces, en total, Rubén vendió 16. Y esa sería la respuesta. Es bastante sencilla, pero hay que plantearse la ecuación. Y eso es lo importante en álgebra. Entonces, no sé si está clara la solución. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si está todo claro, no sé, podemos continuar al siguiente ejercicio. Vean, acá la clave es, como mencioné en este tipo de ejercicios, problemas, es plantearse las ecuaciones y que vayan cumpliendo todos los requisitos. Esa es la clave. Entonces veamos el ejercicio 2. De igual manera, este es el ejercicio que continuaba en la agenda, y este es una ecuación. La verdad, está bastante sencillo, pero siempre hay que ir manejando acá, por ejemplo, productos de un polinomio, en este caso de un binomio, por un escalar. Aquí vamos a resolver, dice esta ecuación, 2 factor de 4 menos 3m, o puede ser 2 por 4 menos 3m. Menos 3 por el factor de m más 3 igual a 10. Entonces, como sabemos, resolver una ecuación es encontrar el valor de la variable, en este caso m, que me hace cierta la igualdad. Entonces, resolverla es ir aplicando nuevamente propiedades o operaciones, de modo que voy a dejar la variable a un lado de la igualdad. Entonces, para resolverlo, lo primero que se ve evidente acá es, bueno, acá la tengo nuevamente, esta es la ecuación a resolver, es realizar estos productos. Este 2
multiplicar a este binomio. Entonces va a multiplicar a 4 y va a multiplicar a 3m. Igual, este menos 3 va a multiplicar a m y va a multiplicar a este 3. Y ya me quedaría como un solo polinomio. Entonces, esto es lo que está acá. ¿Ven? 2 por 4 me da 8. 2 por menos 3m, esto es menos 6m, que es este que da acá. Luego sería menos 3 por m, es menos 3m. Y menos 3 por 3, eso es menos por más, da menos. Y 3 por 3 es 9. Creo que ahí estamos bien. Y ahí esta es la suma, perdón, el producto de multiplicar este escalar por estos binomios. Igualado a 10, que es lo que está acá. Ahora lo que sigue es reducir términos semejantes. A veces algunos lo que hacen es cuando yo tengo ya un polinomio de esa forma, es pasar las variables a un lado y los que no tienen variables al otro lado. Entonces acá voy a reducir términos semejantes. Voy a decir, términos semejantes sería el 8 con el menos 9, que hacer 8 menos 9 me da este 1 de acá, que sería menos 1. 8 menos 9 es menos 1. Y menos 6m menos 3m. Este resultado se suman por ser dos negativos. Y el resultado es negativo. Entonces sería 6 más 3, 9 con el signo menos. Que se suman por ser signos iguales. Entonces me quedaría menos 9m menos 1 igual a 10. Acá, ahora este menos 1 hay que pasarlo a restar al otro lado. A sumar. Está restando, entonces pasa a sumar. ¿Qué es lo que aparece acá? Menos 9m solo se baja. Y entonces se hace 10 más 1 es 11. Y acá lo tenemos. Luego, por último, pasamos este menos 9 a dividir a 11. Y ahí me da el resultado menos 11 novenos, que sería el valor de m. Entonces, ahí está resuelto esta ecuación. Yo creo que esta ecuación es bastante sencilla. Y la clave acá es siempre despejar m. Luego, esto se puede comprobar sustituyendo en lugar de m acá y hacer las operaciones. Suma primero lo que aparece en paréntesis, luego multiplicar, luego restar. Y tiene que darme 10. Entonces, eso se puede comprobar, pero no lo vamos a hacer. No sé si en este ejercicio 2 hay alguna pregunta, Carlos. ¿O todo está bien? ¿O voy muy rápido explicando? Ajá, Carlos. Bueno, no. Me puede escribir en el chat. Yo estoy pendiente igual. Vaya, vamos a... Bueno, cualquier duda ahí me puede escribir. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, tenemos este otro ejercicio. Este es otro ejercicio. Siempre es una ecuación algebraica. Este ejercicio es un poquito más interesante, pero a este le podemos llamar ecuación algebraica con términos fraccionarios. Entonces acá podemos ver que es 3 el término, pero este es 5 sobre 2f menos 3 igual a 9f sobre 3f más 2. Esta ecuación, la diferencia es que aparecen fracciones, polinomios o un polinomio donde aparecen términos fraccionarios. Es decir, que para resolver este tipo de ecuaciones, a veces lo que muchos hacen es encontrar el mínimo común múltiplo, que es el MCM de los denominadores, y multiplicar toda la ecuación por eso. Esa es una manera de hacerlo. La otra es, lo que hacen algunos es sumar las operaciones como los
dos números como fracciones, aplicar la regla de suma de fracciones y dejar al final aplicar la multiplicación en cruz, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces, para resolver esta ecuación, lo primero que vamos a hacer es sumar 3 más 5 sobre 2f menos 3. Acá tengo siempre la ecuación normal, pero si acá tengo 3, le voy a agregar 1 y ya tengo una fracción. Entonces tengo 3 sobre 1 más 5 sobre 2f menos 3 igual a 2f sobre 3f más 2. Esta ecuación, recordemos, ¿cómo puedo sumar? ¿Cómo hacemos la suma de fracciones? Por ejemplo, si yo tengo un medio más un tercio, entonces, ¿cómo sumo dos fracciones? Normalmente nos han enseñado de dos maneras. Bueno, ¿no? De dos maneras es lo más básico que se hace. Algunos lo que hacen es aplicar acá el MCM de 2 y 3 es 6 y dicen 6 entre 2 es 3, por 1 es 3. Luego más y dividen 6 entre 3, 6 entre 3 es 2, por 1 es 2. Es decir, van dividiendo el MCM entre los denominadores y multiplicando el resultado por el numerador. Entonces les quedaría 5 sextos. Esa es una manera de hacerlo. Otros lo que hacen es este proceso. Siempre esto, hacen un medio más un tercio. Otros hacen este proceso. Lo que hacen es multiplicar en cruz. Entonces multiplican 1 por 3, dicen que es 3. 2 por 1 es 2. Bien, eso es lo que va arriba y abajo 2 por 3 es 6. Y al final me va a dar el mismo resultado, pero el proceso es de manera diferente. Entonces, eso mismo se puede aplicar acá, en esta suma. Entonces, vamos a aplicar el proceso 2, que es lo mismo el 1, porque el MCM sería 2f menos 3. Entonces, siempre va a dar el mismo resultado. Entonces, acá nos quedaría, si yo multiplico 3 por 2f menos 3 y 1 por 5, entonces el resultado me va a quedar acá. Ven, acá ya lo coloqué de un solo, pero lo que yo hice acá lo voy a hacer aparte, quizás para que se vea mejor. Apliqué el método 2. Vale, cualquier cosa, solo me puede escribir y no hay problema. Vale, entonces, lo que hice acá es multiplicar 3 por 2f menos 1. Bueno, lo que aparece sería 3 y multipliqué por 2f menos 3 sobre, sería más 1 por 5 es 5. Multipliqué en cruz y abajo me quedaría 1 por 2f menos 3, quedaría 2f menos 3. Entonces, si multiplicamos 2 por, bueno, este 3 por este 2 y este 3 por ese menos 3, y este 3, luego el resultado se suma con 5, entonces voy a obtener lo que tengo aquí abajo. Pero lo voy a hacer para que se vea mejor. Entonces, acá sería 3 por 2, sería 6f menos 9 más 5 sobre 2f menos 3. Entonces, menos 9 más 5, eso es menos 4, es este que aparece acá. Entonces, ahora, si observa acá, tenemos a ambos lados de la igualdad, tenemos fracciones. Y acá, cuando tenemos este caso, es bastante sencillo, porque solo multiplicamos en cruz y deshacemos lo que es las fracciones. Entonces, ¿qué es lo que está acá? Lo que aparece en el numerador, en el denominador, perdón, de la primera fracción, lo mando a multiplicar al otro lado. Entonces, 2f menos 3, acá está. 2f menos 3 está multiplicando a 9f.
Y 3f más 2 pasa a multiplicar a 6f menos 4, que es lo que está acá. Entonces, ahora ya esto se vuelve multiplicación de binomios en este lado. Y en el otro lado esto se vuelve multiplicación de un monomio por un binomio. Entonces, recordando que esto no es más que multiplicar término a término. Entonces, acá en lo que coloca, acá es multiplicar 6 por 3f, luego 6 por 2 menos 4 por 3f y multiplicar esto por esto. Entonces lo voy a hacer aquí abajo, aquí lo he colocado el resultado nada más, pero lo voy a hacer. Entonces voy a multiplicar 6f por 3f, esto sería 6 por 3, sería 18f. Luego sería 6f más multiplicado por 2, entonces acá me quedaría más 12f. Perdón, aquí f por f es f cuadrado. Entonces, y acá me quedaría menos, perdón, 6f por 2, esto sería 12f. Luego sería menos 4 por 3f, esto sería menos 12f. Y luego menos 4 más 2, esto sería menos 8. Igual, al otro lado sería 9f por 2f, eso sería 9 por 2, 18, y f por f, f cuadrado. Entonces, luego me quedaría 9f por menos 3, sería menos 9 por 3, eso sería 27, menos 27f. Entonces, acá, algo bien importante en ecuaciones, tengo 18f cuadrado y acá tengo 18f cuadrado. Si este lo paso al otro lado a restar, se elimina. Entonces los eliminamos y acá se elimina 12f menos 12f, también eso da 0. Solo me queda menos 8 menos 27f, que es lo que había colocado acá. Menos 8 menos 27f. Entonces, acá solo es de mandar a dividir menos 27 al otro lado. Entonces, es lo que aparece acá. Acá lo voy a escribir. Acá ya aparece simplificado, pero de aquí me voy a pasar a acá y sería f igual a mandar a dividir este menos 27. Como me queda acá menos 8, entonces sería menos 8 entre menos 27. Entonces, acá le sacamos tercera. Perdón, ese no tiene tercera, aquí hay un error. Aquí 8 no tiene tercera. Entonces, acá sería, aquí le he puesto 2 sobre 9, pero ahí hay un pequeño error. Entonces me quedaría 8 sobre 27. Esa sería la solución para F. No sé si hay alguna pregunta. 8 sobre 27. Esto está mal. Porque acá, si tuviera en tercera, ahí sí. Si fuera 9, sí es 3. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Esa sería la respuesta de esa ecuación. Pero el proceso, esa es la manera de ir resolviéndolo. Es decir, al final es despejar f. Esas son ecuaciones lineales. No sé si hay alguna pregunta. Me puede escribir en el chat si hay preguntas, dudas. Si voy demasiado rápido. Ok. Vaya. Luego tenemos otro problema. Este ejercicio, de igual manera, me hubiera gustado que lo abordaran porque es similar al ejercicio anterior y es similar a lo que aparece en el folleto. Si ustedes revisan el folleto,
es similar. Y algo bien importante es que después de la tutoría de este sábado, luego viene un parcial. Va a haber unas programaciones y vienen los parciales y hay que ponerse bastante las pilas en esa parte. Entonces, el sábado vamos a estar abordando prácticamente temas de la unidad 2. Entonces, por eso luego voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a ir trabajando para el día sábado. Pero acá tenemos el ejercicio 4, dice, Juan Pablo invirtió una parte de sus $100,000 en un certificado de ahorros al 8% de interés simple. Ahora, el resto en otro título que producía el 13%. Si recibió un total de $9,000 de intereses en el primer año, ¿cuánto dinero invirtió en cada título? Es decir, lo que me están preguntando en este problema es, de los $100,000, ¿cuánto invirtió para el primer certificado y cuánto invirtió para el segundo certificado, segundo título? Eso es lo que se debe identificar en este ejercicio. Entonces, es bien importante, ven, en este tipo de ejercicios que son bastante de aplicación, son bien interesantes, pero la clave está siempre en poderse plantear la ecuación y luego resolverla. Una vez se plantee la ecuación, entonces de ahí solo es trabajo de resolver la ecuación. Entonces, acá le vamos a llamar X, acá la tengo la solución, le vamos a llamar X lo que invirtió al 8%. Este X, como acá me dice que, dice, en un certificado, es decir, invirtió una parte de sus $100,000, esa parte le vamos a llamar X, que lo invirtió al 8%, eso es lo que dice. Luego dice el resto de los $100,000, le vamos a llamar 100,000 menos X, a lo que invirtió al 13%. Entonces se tiene, vean, entonces acá ya tengo las dos variables. Bueno, la variable es X y la variable 100,000 menos X. Entonces, si yo conozco X, ya conozco lo que invirtió en cada uno de los títulos, tanto al 8% como al 13%. Entonces, acá vamos a tener lo siguiente. Como dice, si recibió en total $9,000 de intereses, entonces ya sabemos cómo vamos a plantear la ecuación. Lo que invirtió al 8%, multiplicado por el porcentaje, ¿verdad? Más, estos son los intereses, la otra parte que invirtió al 13%. Y eso le tiene que sumar $9,000, que es lo que le entregaron solo de interés. Esta es la ecuación que representa el interés, en este caso simple. Entonces, si yo encuentro X, ya encontré cuánto invirtió al 8% y solo le resto a 100,000 ese valor de X y es lo que invirtió al 13%. Entonces, veamos lo siguiente. Si hacemos lo siguiente, vean, acá ya tengo la ecuación despejada porque no me quise, acá ya solo es trabajo. Lo importante es plantearse esta ecuación y entenderla, cómo funciona. Entonces, eso es lo importante. Acá nada más es multiplicar 0.13 por 100,000, que da 13,000. 0.13 por menos X, que es esto que está acá. Acá tenemos 0.08 menos 0.013, que es 0.15. Este 13,000 pasa a restar. Y si hacemos esta división, menos 4,000 entre menos 0.05, si pasando este a dividir, me da un total de 80,000. Es decir, eso es lo que invirtió al 8%. Y al final ya podemos decir que el resto es lo que invirtió al 13%, que serían 20,000. Entonces, son ejercicios que ya resueltos se ven bastante sencillos,
pero recuérdese que siempre hay que tratar de plantearse bien. Hay que entenderlo. A veces, la primera vez que uno los lee, no lo entiende, pero luego es solo de ir planteándose. Por eso es importante manejar las propiedades y el lenguaje algebraico para poder resolver ese tipo de problemas. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bueno, supongo que sí, porque si tiene preguntas puede escribir, no hay ningún problema. Esto sería en el ejercicio 4, que de igual manera se iba a abordar en la agenda del día sábado. Eso es lo que teníamos, es lo que tenía de repaso prácticamente de la unidad 1. No sé si hay alguna pregunta o algo que usted tenga dudas de la unidad 1, Carlos. Normalmente, ok, vaya, vamos a continuar. Entonces, espero que haya empezado la lectura de la unidad 2, que allí ya viene un poquito, esta materia es bastante tranquila, pero hay que ir leyendo también. En la unidad 2 dice funciones de una variable real. Más que todo, acá se va a trabajar cosas bien importantes acerca de las funciones, que se trabaja bastante hoy en día en bachillerato, pero es bien importante que vayamos conociendo como las propiedades de las funciones, lo principal, dominio y rango, cómo graficar una función. Ahora bastante se trabaja con el programa de GeoGebra. Entonces, eso se trabaja bastante. Ok, vamos a ver qué acaba de escribir. Híjole, hay que tener, bueno, no puedo hacer la autoevaluación, híjole, ahí sí, recuérdese que cada autoevaluación ya lleva una ponderación. Y ahí, si quiere recuperarla, hay que mandarle una justificación y hay que ver qué dice el coordinador. Porque recuérdense que como ya están calendarizadas, ya están en las orientaciones y eso no depende de mí, eso ya depende del coordinador y si se justifica el por qué no se realizó, Carlos, no sé si él tomaría bien ya con el coordinador de la carrera, si se puede recuperar o no. Pero ahí sí, como ya está agendado, hay que solicitarle a él por el motivo por el cual no lo pudo realizar. Entonces, y sí hay que estar pendiente porque recuérdese que de esos puntos es donde se va sumando. Entonces hay que estar bastante pendiente. Entonces vamos a iniciar, vean. En funciones, más que todo, lo importante es que definamos este producto, el producto cartesiano. Pero antes del producto cartesiano, yo sé que más que todo, voy a hacer un paréntesis. Acá yo tengo el producto cartesiano de dos conjuntos, pero antes de eso es importante en funciones que manejemos el plano cartesiano y todas las propiedades. Acá voy a dibujar el plano cartesiano. Yo sé que no es nuevo para ustedes el plano cartesiano. Acá están las variables en y acá están los valores en x. Entonces, ustedes ya saben que el plano cartesiano tiene primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, tenemos el cuarto cuadrante, al final son dos rectas numéricas que se cortan en el punto llamado origen, que es el punto 0,0. Hacia arriba tenemos los positivos y hacia abajo los negativos. Hacia la derecha los positivos y hacia la izquierda los negativos. Es decir, son dos rectas numéricas que se cortan en un punto llamado origen. ¿Y para qué sirve el plano cartesiano? Sirve para representar puntos. Y a partir de los puntos
podemos graficar funciones o relaciones en general. Entonces, acá, cuando ya definimos un producto cartesiano, es tomar dos conjuntos A y B y hacer el producto cartesiano. ¿Pero qué es el producto cartesiano? Aquí está la definición. Si usted observa, dice que es el par ordenado A, B, tal que A minúscula pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. Este símbolo es pertenece y este significa y en matemáticas. Esta pleca significa tal que. Entonces, este símbolo significa producto cartesiano. Entonces, eso significa que en pocas palabras el producto cartesiano de dos conjuntos numéricos cualesquiera no es más que hacer todos los pares ordenados, relacionar todos los elementos del conjunto A con cada uno de los elementos del conjunto B. Es más sencillo verlo en un ejemplo. Por ejemplo, acá aparece el conjunto A, que es 1, 2, 3 y 5, y el conjunto B, que tiene dos elementos, 2 y 4. Estos dos conjuntos son conjuntos finitos. ¿Por qué son finitos? Porque sabemos cuántos elementos tiene el conjunto. Por ejemplo, yo les digo el conjunto de los números naturales. Este conjunto, yo sé que no es finito, es infinito. ¿Por qué? Porque no sé cuántos naturales hay. Solo sé que se van contando de uno en uno, pero llegan hasta más infinito. Es decir, no sé a dónde termina. Entonces, esa es la definición, o finito e infinito. Pero acá veamos en el producto cartesiano. El producto cartesiano no es más que formar todos los pares ordenados de los elementos de A con los elementos de B. Esto es importante. Entonces, los pares ordenados, ¿cómo nos quedarían? Acá está. Vean, acá relacionó 1 con 2 y 1 con 4, que son estos dos primeros. El par ordenado 1 con 2, 1 con 4. El siguiente sería 3 y relacionar el 3 con cada uno de los elementos de B. Entonces quedaría 3 con 2 y 3 con 4. Luego quedaría 5 con 2 y 5 con 4. Entonces, al final, el producto cartesiano no es más que relacionar cada uno de los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Pero, ¿qué pasa si yo le digo encuentre B cruz A? Acá B cruz A. ¿Qué sucede? Que aquí ya estoy cambiando el orden y ya no estoy diciendo los elementos según la definición de la primera coordenada, ahora son los de B, no son los de A, porque ahora es B cruz A. Entonces ahí ya cambiaría, ahí quedaría el conjunto 2 con 1 y quedaría el otro par ordenado, sería 2 con 3. El otro par ordenado sería 2 con 5. Entonces ya cambiaría. Aquí ya tengo, y luego sería 4 con 1, 4 con 3 y 4 con 5. Pero lo voy a dejar hasta acá. Ese sería hacer un producto cartesiano. No sé si hay alguna pregunta. ¿Por qué es importante el producto cartesiano? Porque a partir de ahí vamos a comenzar a definir funciones. Y al final, ¿qué es una función? Es relacionar un elemento del conjunto de partida, que sería en este caso A, con un único elemento del conjunto de llegada B. Entonces, más adelante se van a ir abordando, que el día sábado lo voy a ir abordando más a fondo y vamos a trabajar con funciones. Pero vamos a continuar y acá también podemos representar en el plano cartesiano el producto cartesiano. Y no es más que ubicar los puntos en el plano cartesiano. Si alguno tiene problemas, no se preocupen porque al final graficar funciones no es más que encontrar los puntos. Un bosquejo de una función es
encontrar los puntos, ubicarlos en el plano y tras unirlos con segmentos o con curvas. Entonces acá ubicar 1,1 no es más que fijarme que este es el en X, perdón, esto sería en A. Esos son los elementos de A y estos son los elementos de B, que serían los del eje X en A cruz B. Entonces, eso significa que el primer 1 representa los elementos de X y el segundo 1 los elementos de Y, que serían los de A. Entonces, 1,1 es este punto. Siempre se parte de 0, dice se mueve a la derecha a 1 y sube a 1. El siguiente punto es el 1,2, 1 en X y sube a 2, sería este. El siguiente es 1,3, vean, 1 en X y sube a 3 en Y. Entonces, yo no creo que, no sé si hay problemas en ubicar puntos en el plano cartesiano. Luego, conforme vayan avanzando en la carrera, se va trabajando ya el plano, ya no el plano, sino que ya en R3, donde ya aparecen 3 planos que se cortan, ya no son rectas. Y ya se ven las gráficas más ya sólidos, ya se ven sólidas. El otro punto, vamos a continuar, el 2,1 es este, el 2,2 y el 2,3. Entonces, al final, ¿qué es la ubicación del plano cartesiano? Este punto que acaba de ubicar acá. Entonces, esa es una representación. No sé si hay alguna pregunta. ¿Y por qué es importante? Porque podemos hacer bosquejos de las funciones. Esto es para conjuntos finitos. Pero veamos este ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer? Acá vamos a ver. Lo voy a agregar acá como conjunto. Acá tengo en el ejemplo 2, dice, quiero representar esto como producto cartesiano. Acá tengo el conjunto A que tiene 2 elementos, pero el conjunto B es un intervalo. Entonces, ¿quién sería A cruz B? Acá ya se vuelve más interesante porque A cruz B sería igual al conjunto A, que es menos 1,1, cruz, y acá sería 2 con 4. Sería dejarlo expresado. ¿Por qué? Porque el conjunto B este B es un conjunto infinito. Entre 2 y 4 hay infinitos números reales. Entonces hay que relacionar este menos 4 con cada uno de los elementos de ese intervalo. Y hay que relacionar este 1 con cada elemento de B. Entonces, el bosquejo en la gráfica, ¿cómo se puede representar? Fijémonos, como es A cruz B, entonces sería en X me voy a mover en 1 y menos 1. Pero en Y me voy a mover de 2 a 4. Entonces sería de 2, acá lo tomo abierto, vean, voy a formar 1, a 4, que dice 4 va abierto, entonces no se toma. Eso es por los corchetes. Entonces, acá se debe trazar una línea. Porque en X se mueve ¿de dónde? De 2 a 4. Bien. En A se relaciona menos 1 y en X se mueve de 2 a 4. Y también al relacionar 1, en 1 se va a mover de 2 a 4. Y ahí estaría el bosquejo sería el bosquejo de este producto cartesiano. No sé si hay alguna pregunta o duda. Acá estoy haciendo el producto cartesiano de un conjunto finito con un conjunto infinito, que es el caso de B. Ahora, ¿qué pasaría si yo intento graficar B cruz A? Ahí sí cambiaría, porque si yo hago B cruz A,
Entonces hay que dar la vuelta acá. Entonces sería primero el intervalo de 2 a 4. Luego cruz el conjunto A, que sería menos 1, 1. Entonces, acá lo que me dice, en X se va a mover de 2 a 4. En X se va a mover de 2 a 4. Y en Y se va a mover en menos 1 y 1. Entonces sería desde acá. Sería desde menos 2. No, no se debe sombrear. No se debe sombrear. Vean, estoy haciendo. Esto no se debe sombrear porque solo son líneas, ya sea verticales u horizontales. Acá no solo son líneas. Cuando se hace, ya voy a mostrar el anterior. Cuando se hace un conjunto finito con un infinito, es decir, un conjunto que conozco sus elementos con intervalos, solo son líneas, ya sea verticales o líneas horizontales, y quedan así. Acá queda sombreado en 2, nada más la bolita es rellena porque el intervalo es cerrado en 2 y abierto en 4. Nada más. Y ahí no se debe sombrear. Veamos, no sé si hay otra pregunta. Bueno, no se debe sombrear, eso sí está ahí. En el anterior, en este anterior, ahí sí queda de esa manera, solo son puntitos, si usted se fija. Y las líneas que coloqué son punteadas. En este, ahí sí, ya sea verticales o horizontales. En el siguiente, vean, acá ya hay un cambio en este producto cartesiano. Acá yo tengo dos conjuntos infinitos. Sí, hay algunos que se van a sombrear. Sí, ahorita vamos a ver por ejemplo, este caso. Veamos este caso, dice, en este caso, aquí sí ya no salen cajas. Ahí sí ya se debe sombrear. Fíjese la diferencia entre este conjunto A y este conjunto B al anterior, que aquí tenía un finito. Entonces, acá tenemos el conjunto A, que es 1,3, y el conjunto B, es el intervalo de 1 a 3, y en B es de 2 a 5. Si hacemos nosotros A cruz B, el producto cartesiano de A cruz B, ese va a ser igual a el intervalo de 1 a 3, abierto en 3, cerrado en 1, cruz el intervalo abierto en 2 y cerrado en 5. Solo se dejan expresados. Pero acá lo interesante se ve cuando yo lo ubico en el plano. Entonces, en X dice que se va a mover de 1 a 3. Entonces, en X se va a mover de 1 a 3. Pero en Y se va a mover de 2 a 5. Entonces, lo vamos a hacer de 2. Vean, en Y acá va a estar abierto. Y acá en 5 va a estar cerrado. Pero cuando me muevo en X, vean, luego en 2, vean, me voy a mover hacia arriba. Ahorita solo voy a hacer, luego lo vamos a sombrear, solo vamos a hacer la caja. En X me voy a mover de 1 a 3 y aquí dice que sí es cerrado. Entonces vamos a tomarlo. Luego voy a hacer las líneas punteadas. Ahorita solo voy a hacer el de 1 a 3 hasta acá. Solo voy a hacer ahorita el rectángulo, luego voy a ver qué líneas van a ir punteadas, de acuerdo a cómo estén abiertos los intervalos. Entonces acá, bueno, lo voy a ir haciendo de un solo. Voy a borrarlo todo y lo voy a ir haciendo de un solo. En X se va a mover de 1 a 3. Entonces voy a hacer primero los de X. En 1 se va a mover de 1 a 3. Sería en 1
sería punteado hacia arriba. Bueno, de acá en 2 va a ir acá punteado también. Y en Y se va a mover hacia arriba. Esto va a ir cerrado porque en 1 es cerrado. Aquí me voy fijando, en 1 es cerrado, en 2 es abierto, por eso este es punteado hasta llegar a 3. Y luego subo de 3, acá va a ser punteado hasta llegar a 5, que aquí es cerrado. Bien, me muevo luego en 5 es cerrado. Ahora veamos. En 1, en X se toma, entonces se debe formar de esta manera. ¿Y de qué números estoy hablando? De todos estos. Bien, acá, si queremos formar, por ejemplo, el par ordenado acá sería 1,2. Entonces, este sí se va a tomar. Y acá sería el 3,2. Este no se toma, este sería abierto. Acá sería el punto 3,5, por 5 va a ir cerrado. En 5 sería, acá este punto sería 1,5, lo vamos a tomar cerrado. Entonces, y ahí sería ese. No sé si hay alguna pregunta. Y ahí casi va sombreado, sería todos estos puntos que están acá, que cumplen eso. Entendido, ok. Luego, vaya, esto de los puntitos hay que tenerlo bastante en cuenta, más que todo en el contorno, pero sí, cuando sea en ese caso, van cerrados, ahí es donde se sombrea. Entonces, esos son los casos que les pueden dar en el producto cartesiano. Y a partir de ahí se hace la mención de las relaciones. Las relaciones no es más que relacionar, hacer el producto cartesiano de dos conjuntos. Luego, entonces, después de esto, hay que definir las funciones. ¿Qué es una función? Es relacionar un único elemento del conjunto A con el conjunto B. Eso lo vamos a ir abordando el día sábado. Vamos a entrarle de lleno a funciones y espero que vayan leyendo. De aquí para el sábado ya tengan bien avanzada la lectura de la unidad 2, para poder abordar ejercicios, como realizar, cómo encontrar el dominio y rango de una función, los tipos de funciones que hay, lineales, cuadráticas, cúbicas, racionales, irracionales, cómo poder hacer composición de funciones, cómo poder hacer suma, resta, multiplicación de funciones, cómo realizar gráfica de una función. Quiero ver qué más. Eso es lo que vamos a ir trabajando el día sábado. Entonces, no sé si hay alguna consulta, Carlos. Ok, ahí siga leyendo la parte del material, siempre enfocado, porque el día sábado vamos a estar abordando, estaremos la tutoría de 8 a 10, igual yo la voy a estar abordando, y ahí sí, siempre pedirles la participación. Espero que ya tal vez le funcione el micrófono para ir discutiendo los ejercicios que se vayan trabajando. Entonces, y esperando que se conecten los demás. Igual yo les voy a compartir el link, este, para que ustedes puedan ver, bueno, los que no hayan visto puedan ver el desarrollo de esa tutoría. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, Carlos, si hay alguna pregunta, si no nos vamos a quedar hasta acá, porque eso es lo que tenía para esta tutoría.
Ok, ok. Entonces, pase buenas noches, cuídese, bendiciones. Nos vemos el día sábado y trabajamos el día sábado, trabajamos de 8 a 10. Cuídese, tenga buen día. Perdón, feliz noche. Se acabó el día. Pase buenas noches.